La vacunación es una herramienta que nos permite proteger a nuestros animales de compañía de ciertas enfermedades que en la gran mayoría de los casos podrían incluso llegar a ser letales. Resulta que puede ser un poquito controversial porque cuando muchas personas van donde su médico veterinario de confianza, en alguna ocasión escuchan por fuera otra información, tienden a ver como contrariedad en cuanto a la forma de cómo vacunar a los animales. Resulta que no es que el médico quiera proponerte un esquema a su antojo, sino que hay muchas condiciones derivadas de cada paciente que van a requerir que sea vacunado de una u otra manera. Hay una entidad mundial, como la Organización Mundial de la Salud, pero en este caso es una organización que se encarga de regir ciertos protocolos médicos veterinarios, que se llama la UASAVA, que nos indica cómo es un proceso de vacunación adecuado dependiendo de cada caso en particular. Entonces no es algo que caprichosamente tu médico veterinario de confianza puede irlo cambiando, sino que estas guías, que son basadas en la evidencia, nos indican cómo es la mejor forma de vacunar. Sin embargo, estas pautas que nos indica esta guía de la que les he hablado son unas generalidades y una muy buena base para arrancar un esquema de vacunación. Pero hay que entender que cada caso hay que manejarlo con la rigurosidad que requiere cada paciente. Entonces, nosotros como médicos veterinarios realizamos ajustes de acuerdo con el requerimiento de cada paciente. Hay un momento muy crítico de los animales, sobre todo los cachorros, que son quienes tienen el sistema inmune menos desarrollado, que es a partir del día 45 después del nacimiento. Porque antes de esa edad no es tan crítico, porque en el momento en que empiezan a lactar, ellos empiezan a adquirir cierta inmunidad que los va a proteger hasta ese día que les digo que es crítico. Sin embargo, ahí empiezan las particularidades. Muchas veces los animales nacen y no tienen ese tiempo de lactancia, entonces se quedan corticos en esa inmunidad inicial. Entonces, partiendo de esa sola raíz, ya vemos que no podemos generalizar, sino que cada paciente va a necesitar un esquema de vacunación acorde a sus necesidades puntuales. Entonces, antes de los 45 días, que es ese punto crítico del que les hablo, ellos tienen una inmunidad que es la inmunidad que adquieren a través de la lactancia, ¿cierto? El proceso de lactancia es muy importante porque en él los cachorros adquieren unas proteínas que se llaman inmunoglobulinas que los van a proteger durante esa primera etapa de la vida. Cuando empieza el cachorro a lactar, esas inmunoglobulinas empiezan a subir en la sangre hasta un nivel que son protectores, pero en muy poco tiempo empiezan a descender y tienden a llegar a un punto en el que de pronto no van a estar protegidos. Ese es el momento en el que hay que vacunar para que esa curva nuevamente empiece a crecer y los pacientes no estén expuestos a estas enfermedades infecciosas que podrían incluso comprometer la vida de ellos, ¿cierto? Entonces, como pauta general, en el día 45 deben empezar su plan de vacunación los pacientes que hayan tenido una lactancia adecuada, con una vacuna que protege para dos enfermedades que son moquillo y parvovirus, comúnmente conocido como moquillo, pero realmente se llama el virus del distemper canino. Las dos son enfermedades bastante graves y son las causantes de un alto porcentaje de mortalidad en estas primeras etapas de la vida, entonces es muy importante iniciar el esquema de vacunación con este tipo de agentes. Las casas comerciales han incluido una nueva cepa, o sea, han protegido contra moquillo parvovirus y adicional para otro virus que es el adenovirus canino. Entonces, en esa primera vacunación debe tener como mínimo moquillo y parvovirus, idealmente las tres cepas de las que les hablo, moquillo, parvovirus y adenovirus. 21 días después de esa vacunación debe hacerse un primer refuerzo de esas tres cepas que pusimos y se adicionan otras dos. Entonces quedaría protegido contra moquillo, parvovirus, adenovirus, parainfluenza y leptospira. 21 días después volvemos a hacer un refuerzo de esas 5 que les acabo de mencionar y se pone la primera dosis de la rabia. Entonces ahí estaríamos hablando de la primera vacuna hexavalente. Y la guía nos indica que es importante 21 días después hacer una nueva vacunación como refuerzo
para moquillo, parvovirus, adenovirus, para influenza y leptospira. Ya esa no necesita rabia, porque la rabia solamente se pone una vez a partir de mínimo 3 meses de edad. Finalmente, el esquema inicial de vacunación termina con una última vacunación al año de vida del animal. En este punto hay diferentes posiciones porque las personas tienden a pensar que es al año después de la última vacuna, pero en realidad debe hacerse al año de la vida del animal. O sea que vienen siendo más o menos unas 4 semanas después de la última dosis. Consideraciones puntuales como las que de pronto mencionamos ahorita, cachorros que de pronto no hayan tenido un periodo de lactancia adecuado deben tener un esquema de vacunación ajustado a sus requerimientos. O cachorros que por ejemplo no empezaron su vacunación al día de 45, sino un poquito más allá, aparte de que necesitan un esquema propio para ellos, también necesitan una vigilancia estricta por parte del médico veterinario. Entonces, de pronto con esa información ya les puede quedar un poquito más claro acerca de por qué cuando tú le preguntas a un médico veterinario cuál es el esquema de vacunación ideal para tu animal, difiere a si le preguntas a otro profesional sabiendo que estamos hablando del mismo paciente. Lo mejor es que siempre esos protocolos sean monitoreados por un médico veterinario, que puede ser tu veterinario de confianza, entendiendo específicamente el punto fisiológico en el que está cada paciente en particular. Bueno, como conclusión, el tema de la vacunación involucra muchas variables. Entonces, como tal, debemos delegar un protocolo de vacunación a los profesionales que estamos formados en eso, ¿cierto? No solamente las variables que acabamos de hablar que van ligadas a las condiciones del paciente, sino que también hay que tener en cuenta varias situaciones medioambientales. Por ejemplo, las enfermedades que son prevalentes para nosotros aquí en el país difieren de las que se pueden presentar en otras regiones del mundo. Entonces, muchas veces personas que viajan al exterior ven también como una diferencia entre esquemas de vacunación locales y esquemas de vacunación en otras regiones y se preguntan por qué es tan diferente. Hay que tener en cuenta que los virus, esos microorganismos para los cuales vacunamos, claro que en algunas ocasiones también hay algunas bacterias, pueden ser mucho más comunes en ciertas zonas, entonces el esquema de vacunación se va a ajustar dependiendo de las condiciones también de la zona. Es por eso que también en algunas regiones ciertas entidades gubernamentales tienen algunos programas de prevención que involucran vacunaciones masivas a las que debemos atender de manera juiciosa de acuerdo al riesgo que tenemos según la localidad en la que habitamos. Bueno, hasta acá este video, esperamos que haya sido de gran utilidad para resolver muchas de sus inquietudes. De todas maneras, estamos dispuestos a resolver cualquier inquietud que haya quedado pendiente. Los invitamos para que nos sigan visitando en las redes sociales, déjennos todas sus inquietudes y continúen conectados con Tu Salud Guía para estar bien. Nos gustaría conocer tus opiniones y los temas que quieres que tratemos. Entonces, déjanoslo saber en la caja de comentarios. Suscríbete, comparte, seguro sabes a quién puede interesarle este video. Recuerda, Tu Salud Guía para estar bien.